Un cordial saludo para todos ustedes. Gracias por estar con nosotros, por abrirnos las puertas de sus hogares, de sus residencias, de sus lugares de trabajo, para compartir unos minutos de reflexión y de pensamientos en torno al tema que nos propone en esta temporada el Centro de Fe y Culturas, las virtudes para vivir en sociedad. Hoy en día muchos nos quejamos de la polarización. Los más estudiosos la están llamando la droga oculta, porque produce una serie de emociones, una serie de endorfinas y de sustancias dentro de nuestro organismo, ese pelear con alguien, ese rebatirlo, igual que fuera una droga. Y en el fondo de lo que está sucediendo en esta sociedad, por esa intolerancia y por esa polarización, es la falta de virtudes, virtudes para convivir, para compartir, para buscar un bien común. Por eso quisimos en el equipo de preparación de estos programas del Centro de Fe y Culturas traer en esta ocasión una virtud muy grande, muy robusta y muy necesaria, la tolerancia. ¿Y quién más que el director de la Congregación Mariana, compañero nuestro de Fe y Culturas, para hablar de ella? Se trata del padre José Roberto Arango. Padre, bienvenido. Muchas gracias, Jenny. Me alegra mucho de poder estar aquí de nuevo con ustedes y poder conversar sobre este asunto tan importante que llamamos tolerancia. Hay muchas personas que yo les digo o menciono, director de la Congregación Mariana, director de la organización BID, y tienen muy claro qué es, pero hay otros que no. ¿Por qué no les contamos qué es esto de la organización BID y de la Congregación Mariana? Bueno, primero que todo, pues mi cargo es director general de la Congregación Mariana, que obviamente se refiere sobre todo a quienes se consagran a la Santísima Virgen en una organización que tiene ya 86 años. Precisamente la semana pasada, el 9 de mayo, cumplimos 86 años y celebramos la Eucaristía aquí en Televid. Y la Congregación Mariana es una corporación creada por jóvenes salidos del Colegio de San Ignacio, que tenían su congregación en el colegio, pero querían seguir con esa dinámica apostólica y por eso fundaron una más allá del colegio que estuviera no ligada necesariamente al Colegio de San Ignacio. El impulso apostólico de los congregantes fue muy grande, fue creciendo en obras, en el dispensario médico, con sillas de odontología, el laboratorio clínico, la sopa para el pobre, en fin, y se fue creando incluso la clínica Cardiovid y otras obras, hasta llegar a un número bastante grande de obras, que son en este momento 13, por eso fue necesario hacer una fundación que manejara las obras de la congregación. Entonces la congregación funda o crea la organización, en un primer momento la Fundación Santa María, eso fue lo primero, ¿no? Después, hace unos años, se le cambió el nombre para unificar la marca y es la Fundación Organización BID, por eso todo se llama BID, el Colegio BID, Televid, Cardiovid, Publicaciones BID, etcétera, ¿cierto? Eso, y esa es la fusión de dos cosas, que la una nace de la otra, pero como entidad administradora. Pues muchas gracias por esta introducción, José. ¿Por qué la tolerancia? ¿Por qué escogiste esa virtud? Yo escogí esta virtud porque a mí me parece que es tal vez de lo más escaso que tenemos en nuestro país. Ya lo decías tú al inicio, ¿cierto? En esta polarización tan grande, pues la intolerancia está al orden del día. O sea, lo normal en una polarización es que un lado no soporta, no tolera al otro. Y aquí hay que tener en cuenta que tolerancia en un primer momento, o mejor dicho, en su primer significado, es muy pobre, ¿cierto? Tolerar es aguantar al otro. Yo lo aguanto, lo tolero y lo utilizamos en ese sentido, ese soportar al otro. No en el sentido pues que estamos utilizando ahora soportar, que es apoyar, no, es soportar, es aguantárselo, yo me lo aguanto. Y entonces eso es negativo, realmente eso es negativo. ¿Cómo definir entonces la tolerancia en positivo? Pues mira, yo creo que la tolerancia tiene que avanzar de aguantar y soportar a comprender, respetar, escuchar, aceptar, acoger.
Si no, nos quedamos en una parte negativa nomás, y es que nos toleramos, pero no somos capaces de empatizar con el otro. O sea, la tolerancia tiene que llegar a la empatía, ¿no? También como una virtud muy importante, porque si no, entonces lo que hacemos es, sí, me aguanto el otro, pero como que no doy ningún paso para entenderlo, para saber por qué piensa como piensa, para saber por qué actúa como actúa, e inclusive llegar a aprender del otro, porque si yo no me abro a él, no voy a aprender absolutamente nada, ni voy a aprovecharme de esa diversidad, ¿cierto? ¿Qué impacto tiene la tolerancia en la vida de la sociedad, para la comunidad, para vivir en sociedad? Pues yo creo que la tolerancia tiene el impacto de la apertura de las personas a los demás. Es decir, llegar a mirar al otro de entrada como alguien que merece respeto y no como otro que está absolutamente en el extremo mío y que todo lo que haga, todo lo juzgo de acuerdo a el cajón en que yo lo metí. Y él está en ese cajón y todo lo que diga lo tengo que etiquetar de esa forma. Por tanto, el enfrentamiento queda desde el principio descartado. Se da una aproximación abierta al otro y se ponen las bases dada este acercamiento amistoso para poder lograr una comprensión, al menos lograr una explicación del por qué el otro actúa o piensa y hace como lo está haciendo, para llegar a abrirme al otro, y eso puede realmente ayudar a construir la paz. De lo contrario, seguiremos siempre enfrentados, porque el otro está en un extremo distinto al mío y punto, y yo no lo entiendo, todo lo juzgo de acuerdo a la etiqueta que le puse, es malo porque es así, porque es de izquierda, porque es de derecha, porque es negro, o porque es amarillo, o porque es de otra condición social. Entonces todo lo encajono y siempre lo juzgo así. Eso hace que yo el otro lo tenga anulado, ¿no? ¿Y cómo impacta en la vida personal el ser tolerante? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Qué beneficios? Pues mira, yo creo que realmente para ser tolerante, para ser una persona comprensiva, abierta al otro, si yo lo quiero ser, yo tengo que tener una pequeña disciplina cotidiana, es de autoconocimiento. Realmente, y yo creo que no solamente para la tolerancia, yo creo para cualquiera de las virtudes y de estas capacidades de convivencia, habilidades de convivencia, yo tengo que conocerme, darme cuenta de yo cómo reacciono frente a los demás, o frente a lo que los demás dicen, o frente a lo que los demás hacen. ¿Cómo reacciono yo espontáneamente? Debo tener la capacidad de tomar distancia de mí mismo, reflexionar, para poder, siendo consciente de eso, comenzar a ser dueño de mis propias reacciones. Porque si yo simplemente soy intolerante y no me doy cuenta, seguiré siendo intolerante siempre, ¿cierto? Lo mismo pasa con cualquier virtud, con cualquier habilidad para la convivencia. Si yo no tomo conciencia de mí mismo y de mis emociones, o sea, es algo que tiene que ver con la inteligencia emocional, ¿cierto? Si yo me propongo ser tolerante o tener cualquier otra virtud, lo tengo que hacer a punta de conocimiento personal. José Roberto, ¿uno predica la tolerancia solamente en función a otro, o también uno puede hablar de ser tolerante a una enfermedad, ser tolerante a una situación de la vida, o no? ¿La tolerancia siempre se da en relación con otro? No, la tolerancia también tiene un significado, podríamos decirlo, más general. Más general, y además, como decimos que es algo de aguantar. Por ejemplo, yo soy tolerante a la lactosa, por decir algo. O ¿cierto? intolerante, soy tanta intolerante gente con la lactosa. Pero eso es un uso específico de la palabra tolerancia. O sea, no tolero la lactosa, la rechazo. En última instancia, fíjate que lo que está diciendo ahí es que yo rechazo algo, pero ya no es un problema moral, sino que es un problema físico o de salud, ¿cierto? O soy intolerante con un medicamento,
por ejemplo, pero no porque yo lo rechace, sino porque mi cuerpo lo rechaza o porque soy alérgico, ¿cierto? Entonces, en ese sentido también se usa la palabra tolerancia, pero ya no se puede pensar en eso como una virtud, sino como una manera de hablar. Ya. ¿Cierto? José, muchas de las personas que nos ven a través de nuestro canal, o personas pues que ya estamos en un momento de la vida que educamos los hijos y eso, parecería ser que nos volvemos intolerantes al ruido de los nietos, al ruido de los chiquitos, nos volvemos intolerantes a la persona que nos cuida. ¿Cómo trabajar eso? ¿Cómo hacer para mirar al otro de esa manera que tú nos dices, con respeto, con cariño, con dignidad, que finalmente son otras virtudes que nos llevan a ser tolerantes? Pues es que tú me estás hablando un poco de personas que ya tienen una cierta edad y pues se han vuelto intolerantes o como tú dices, a los niños, a sus Pero juegos. muchas de las personas que nos ven en televida ya son de cierta edad y claro, entonces cierto. Se trata de ayudarles a cultivar esa virtud. Pues yo diría que es lo mismo, o sea, yo creo que nunca es tarde para comenzar a hacer ese trabajo de autoconocimiento, de autoobservación, ¿cierto? Yo cómo reacciono frente a las cosas y caer en la cuenta, no para darme látigo, no para culpabilizarme o para ser intolerante conmigo mismo, sino para caer en la cuenta y a base de tomar conciencia una y otra vez, aunque sean muchas veces, como que se vaya diluyendo esa incapacidad de tolerar a los demás, de comprender a los demás. Pero yo sí creo que sería más fácil si desde muchachos, desde jóvenes, comenzamos a tener esa práctica y ese hábito de autoconocimiento. José, ¿qué virtudes van unidas a la tolerancia? Que uno decía, van de la mano, se articulan unas con otras. ¿Cuáles otras virtudes? Pues la que comentábamos hace poco, yo creo que la virtud de la empatía, ¿cierto? Esa me parece a mí que es muy importante poderla cultivar. La virtud de, yo no sé, como de la apertura a los demás, el caer en la cuenta un poco de cómo yo puedo enriquecerme por los otros, o sea, es como una apertura esencial a los demás, ¿no? Yo diría eso. José Roberto, ¿dónde están los límites de la tolerancia? ¿Tenemos que tolerar todo y a todas las personas? ¿O cómo ponemos esa frontera para no llegar a caer en ser alcahuetas o en ser pasivos? Yo creo que si entendemos la tolerancia más allá de su significado, primero que es aguantar y soportar al otro o a los otros o una manera de ser, la tolerancia tiene el límite de que uno debe ser lo suficientemente asertivo para manifestar aquello con lo cual no está de acuerdo y con las razones por lo cual no está de acuerdo. O sea, el límite de la tolerancia está dada por dijéramos, la apropiación de los propios valores y de los propios principios sí, de los propios principios o valores que tiene usted y que no son negociables, ¿cierto? No son negociables. Ahora, el hecho de que no sean negociables no quiere decir que yo tenga que asumir una conducta violenta con el otro, pero sí puedo tener una claridad muy grande en la manera como yo expreso lo que yo no puedo tolerar, es decir, aquello con lo cual yo no puedo transigir, ¿cierto? Pero yo no tengo por qué ser violento. Entonces, el límite de la tolerancia son los valores, los principios que yo debo mantener en mi vida y que no puedo pasar más allá de ellos. Y cuando una persona u otras personas los traspasan, pues hombre, eso no se puede tolerar. O sea, es así como, por ejemplo, no podemos tolerar la violencia que hemos tenido en este país. No la podemos tolerar, obviamente, ¿cierto? Lo cual no quiere decir que vamos a acabar con todos los violentos. La injusticia. También se habla mucho de no tolerar la injusticia. La justicia es otro de los valores que están unidos a la tolerancia, ¿cierto?
José Roberto, Jesús era tolerante. Cuando se me vienen a la mente momentos del Evangelio como cuando Él entra y expulsa del templo a los mercaderes, cuando se enoja con San Pedro por uno u otro comportamiento. Yo creo que enojarse no quiere decir que sea intolerante, Bueno. ¿cierto? Sí, sí. No, yo creo que es ser asertivo, es ser claro. Y yo creo que Jesús fue claro con Pedro, cuando le dice, apártate de mí, Satanás, porque realmente Pedro cruzó la línea roja, por así decirlo, la línea roja, ahora que se hablan tanto de líneas rojas, de su vida y de su proyecto y de lo que él consideraba que era la voluntad de Dios, que era la entrega hasta el final por amor, que implicaba también la pasión, porque ese era su punto de quiebre para considerarlo. El Mesías que esperaba Pedro era un Mesías glorioso, que no padecería, que sería o un Mesías político, etcétera, y Jesús le está anunciando que va a ser juzgado injustamente, que lo van a matar, etcétera. O también cuando Jesús entra al templo y realmente lo invade una celo de la casa de Dios, porque lo habían convertido en una plaza de mercado y de explotación, y él no puede transigir con eso, y ahí se comporta con una claridad muy grande, e inclusive echando a los mercaderes y haciendo látigos y todo. Sí, yo creo que en ese sentido Jesús llegó a un punto en donde vio que la tolerancia tenía un límite, ¿cierto? Y afirmó las cosas claramente, pero por otra parte, yo creo que Jesús sí fue más que tolerante, o sea, Jesús realmente supo respetar, acercarse, ser empático y acoger. En ese sentido fue más que tolerante, ¿no? Y a los que más tuvo que tolerar fue a sus propios discípulos, ¿sí? Porque sus discípulos no tenían una idea de Mesías en la cabeza que no era el Mesías que era Jesús, ¿cierto? Entonces ellos querían que les diera puestecitos cuando estuviera en su reino, y resulta que Jesús les dice, no, así no va a ser conmigo. Entre nosotros, el que quiera ser el mayor, que sea el que sirva. Entonces, los discípulos no estaban entendiendo para nada a Jesús. Más aún, cuando apresaron a Jesús, los discípulos se fueron corriendo, ¿cierto? Sí, pero después Jesús los va a buscar, ya después resucitado, los busca allá donde se fueron, en Galilea. José Roberto, pero escuchándote entonces pienso que Jesús sigue siendo muy tolerante con nosotros. Cuando a veces confundimos el tener fe con ir a poner cirios, con religiosidades, y confundimos el acercarnos a Dios con rezar, y tenemos una vida pues que no es tan compatible con las virtudes cristianas. ¿Sí estás de acuerdo conmigo que sigue siendo tolerante con nosotros? Muchísimo, muchísimo, porque yo no hablaría de tolerancia, ¿ves? Porque es que la tolerancia le dice a uno una cosa como negativa. Yo hablaría más bien de que Jesús sigue siendo muy paciente y comprensivo con nosotros. O sea, Jesús sabe ver el corazón del que pone el cirio, ¿cierto? Lo importante es que no se quede poner solo el cirio y no haga más nada como cristiano. Es decir, hay quienes ponen el cirio, pero después pegan, golpean, maldicen, tratan mal, etcétera. No, ahí sí son dos cosas completamente incompatibles, ¿cierto? Pero Jesús sabe ver el corazón de la persona que pone el cirio, sabe ver su fe, como aquella viuda del Evangelio que puso lo que tenía para vivir, y Jesús se dio cuenta que ella había puesto todo lo que tenía, ¿cierto? Es decir, Jesús ve más allá, supera la tolerancia y nos comprende, nos entiende y sabe cuáles son nuestras intenciones. Por eso, pues sí, claro, en ese sentido sigue siendo muy, muy tolerante con nosotros. Como fue con los discípulos, sigue siendo con nosotros. Ah, sí, claro que sí. José, ¿cómo se articulan fe y tolerancia? Mira, yo creo que la fe, ya te voy a decir, porque en ese puntico yo tuve como una reflexión, y es que la fe es la adhesión personal a Jesucristo. Es decir, es acoger a Jesús que está vivo en mí y dejarlo ser a través de mí
lo más transparentemente posible. O sea, es asumir a Jesucristo en mi vida, asumir a Jesucristo que vive en mí para que Él sea libre en mí y pueda transparentarse. De manera que si Jesucristo es tolerante, si Jesucristo es comprensivo, si Jesucristo es capaz de acoger, de respetar, de mirar el punto de vista del otro y lo hace en mí, a través de mí, yo puedo entonces decir que sin fe, para nosotros no habría una tolerancia auténtica, porque es Jesús el que es tolerante en mí, es el que es comprensivo en mí. Por eso fe y tolerancia, o fe y comprensión, fe y aceptación de lo otro, de valoración de lo diverso, van muy de la mano. Ahorita me decías que qué bueno que uno aprendiera a ser tolerante desde más pequeño. ¿Qué podemos hacer las personas que estamos en procesos de educación, en la universidad, en colegios, o porque somos cuidadores de nuestros nietos, de nuestros sobrinos nietos, para cultivar, para que la gente pueda cultivar esa virtud? ¿Cómo hacemos para formarlos en esa virtud? Y para nosotros mismos crecer en ella. Precisamente pensando en eso, a mí se me ocurre una cosa pues muy sencilla, y es, bueno, ¿a quién usted no se traga? ¿A quién usted no se traga por nada? Hacer como ese listado, no me trago a. Bueno, y entonces coja una persona, siéntese, visualícela, póngala al frente y deje salir todos los sentimientos que tiene con esa persona, todos. Lo gorda que le cae, las estupideces que dice, en fin, todo lo que a usted le choca, esas intolerancias que usted siente contra esa persona, déjelas salir, déjelas, que salgan como son, ¿cierto? Y poco a poco, cuando ya sienta que salió todo ese marasmo de sentimientos, comience a preguntarle, bueno, y todos estos sentimientos que tengo yo con esta persona, ¿de dónde me vienen? ¿Por qué salieron en mí? ¿Y a qué me llevan? ¿Para qué me sirven? ¿Sí me sirven para algo? ¿A quién dañan o a quién benefician? ¿A mí? ¿A la otra persona? Pues hacer como este ejercicio para que poco a poco uno vaya cayendo en la cuenta de qué bobada hacer de tanto caso a esos sentimientos que no tienen razón de ser, sino simplemente mi ego que no se resiste a lo diferente, o se resiste a lo diferente más bien. Hacer esos ejercicios pueden ayudar, ¿cierto? Claro. José, y las personas que vivimos aquí en Colombia, que vamos a vivir dentro de poco un proceso electoral, si tú tuvieras la oportunidad de hablar con los políticos y la gente que está en contienda, esos que son tan aguerridos, que como tú decías, que no se soportan al que piensa distinto, al que es de este partido o del otro, o no se soportan al que es del equipo contrario de fútbol, ¿qué les dirías a ellos como sociedad? ¿Qué hacemos? Eso no tiene sino una salida, y es el diálogo. Perfecto. ¿Cierto? El diálogo, el sentarse a entender al otro. Es que aquí no sabemos hablar. Aquí no sabemos hablar. Cuando el otro está hablando, yo estoy pensando en otra cosa, o estoy creyendo que el otro me va a decir esta cosa, y después cuando yo contesto, resulta que le contesto a lo que yo creí que me estaba diciendo, pero no a lo que me estaba diciendo. Entonces es un diálogo de sordos completamente. Entonces lo que aquí hace falta realmente es un auténtico diálogo, y el diálogo comienza por la escucha, por el saber escuchar, por el saber entender lo que el otro me está diciendo, y si no, pues no nos vamos a entender nunca, ¿cierto? Pues muchas gracias, José Roberto, muchas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. La gran lección: saber escuchar, hablar con esa otra persona con la que a veces no nos entendemos, hablar con esos otros que son contrarios, porque finalmente cada una de esas personas es un hijo de Dios que está conviviendo con nosotros y compartiendo con nosotros. Nos vemos en una próxima ocasión, síganos en nuestras redes sociales, y gracias por los comentarios que nos hacen llegar a través del canal Televid o directamente al Centro de Fe y Culturas sobre este programa. Hasta una próxima oportunidad.